Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, esta es una visión global de Iberoamérica. Esta semana ponemos nuestra atención en dos eventos significativos para la región. En el contexto de haber cumplido sus primeros 150 días como jefe de gobierno, nos preguntamos sobre el desempeño de Lenín Moreno en Ecuador, el presidente quien ganó las elecciones en segunda vuelta electoral frente a su principal adversario Guillermo Lasso. En esta ocasión abordamos los principales logros de su gobierno, los desafíos económicos y algunas claves de su política exterior. Argentina volvió a las urnas este domingo 22 de octubre para renovar un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Una dura prueba para Mauricio Macri, el presidente que llegó a la Casa Rosada en segunda vuelta electoral y que pretende conseguir mejores resultados legislativos para perfilar su reelección en 2 años. En este contexto, pulsamos el termómetro político y económico de Argentina de cara a las elecciones presidenciales del 2019. Acompáñenos con un recorrido informativo de lo más importante sucedido en Iberoamérica. El chavismo obtuvo 18 de 23 gubernaturas en las elecciones regionales, mientras que la oposición consiguió 5. Los opositores y diferentes gobiernos extranjeros pidieron una auditoría total al proceso. El presidente Maduro descartó un fraude. Se hace auditoría con presencia nacional e internacional de todos los testigos de todos los partidos políticos. Al menos 45 personas murieron por los incendios forestales que azotaron a Portugal y España. Más de 350.000 hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego. Se realizó la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles, donde se coincidió en la necesidad de estrechar la cooperación para combatir este tipo de padecimientos. Este sábado en España se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada por el presidente del gobierno Mariano Rajoy para continuar con la activación del artículo 155. Esto ante la ausencia de una respuesta clara por parte del líder de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la declaración de independencia catalana. El próximo 23 de octubre, Lenín Moreno cumple 150 días como presidente de Ecuador, con un visible distanciamiento de las políticas de su antecesor Rafael Correa. En su administración ha destacado la apertura al diálogo con distintos sectores de la sociedad, así como con la oposición, además de la implementación del Plan Toda una Vida y la convocatoria a un referéndum. Porque nuestra Constitución dice en su primer artículo que la soberanía del país reside en el pueblo, en la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos 250 días de Lenín Moreno al frente de Ecuador. Para hablar de ello nos acompaña el embajador Leonardo Arizaga, representante de Ecuador en México. Bienvenido, embajador, a este espacio. Muchas gracias. Embajador, continuidad o cambio en Ecuador bajo la presidencia de Lenín Moreno, quien está cumpliendo ya 150 días al frente de Ecuador. El presidente Lenín Moreno es nuestro presidente, él ganó las elecciones. El proyecto de la Revolución Ciudadana continúa, pero el presidente tiene su propio estilo, sus propias líneas de trabajo. Una parte del equipo del presidente Rafael Correa continuó, algunos ministros siguen en el gabinete, pero él tiene su propia visión del desarrollo que debe tener el Ecuador en los próximos años. Entonces, lo que estamos viendo es el relevo del presidente Rafael Correa con el nuevo presidente Lenín Moreno. Estamos viendo fisuras al interior del oficialismo, del aliancismo, es decir, sí, correísmo y morenismo, dos vías que entienden de manera distinta el poder. Ha habido un distanciamiento del presidente Correa con el presidente Lenín Moreno en estos últimos días, las últimas semanas, eso es evidente. Pero nuestro presidente es Lenín Moreno y él es quien está dirigiendo el proceso, él es el presidente del partido Alianza País y él es el que está con un enorme apoyo popular en las últimas encuestas, no obstante que ganó con el 51%, con 200.000 votos, ahora en las últimas encuestas tiene cerca del 85% del apoyo popular. Sí, una intención de voto muy alta. Ahora, este año, como todos sabemos, embajador, se celebraron elecciones en Ecuador. Tuvimos una primera vuelta electoral en febrero, la segunda en abril. Ajá. Y finalmente pues gana en segunda vuelta electoral Lenín Moreno. Para las personas que siguieron esta campaña fue muy importante ver
las grandes prioridades que marcaba el electorado ecuatoriano, es decir, las grandes preocupaciones que estaban en el empleo, en la parte económica, la situación económica, pero también en el combate a la corrupción. Este tema de la detención del vicepresidente Jorge Glass es una acción en donde podemos ver que Lenín Moreno está cumpliendo con un mandato ciudadano, o más bien deberíamos de colocar esta detención en el sentido más político. Él lo que ha hecho es convocar un gran diálogo nacional y eso es lo que hemos vivido en estos últimos meses. Ha fortalecido las instituciones del país. Son, como deben ser, totalmente independientes. Han habido muchos logros durante el mandato del presidente Rafael Correa, muchos. Él fue nuestro presidente 10 años, transformó el país, obró bien, pero también hubo muchos errores y equivocaciones, que es normal cuando uno hace mucho. Y hay también, hay que reconocerlo, problemas con casos de corrupción. Efectivamente, él está planteando convocar en el 2018 una consulta popular, sobre todo para que los ecuatorianos puedan definir si les gustaría mantener o no la figura de la reelección indefinida en Ecuador, algo que fue aprobado por el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo está todo este tema del pulso ciudadano frente a la reelección? Porque es un debate que se está dando a nivel nacional. Las elecciones fueron muy polarizadas, muy. Y el presidente Lenín Moreno ganó, pero ganó con poco, con 2%, 200,000 votos. Entonces, cuando asumió el poder, porque él es así, él es una persona dialogante que quiere llegar siempre a acuerdos, que obra bien y lo hace bien. Y entonces él pidió en unas mesas ciudadanas, en un gran diálogo nacional, propuestas, y recibimos cientos de propuestas. Y entonces se van a formular algunas preguntas a la ciudadanía en una consulta popular que tienen que ver con el combate a la corrupción, con la composición de la Comisión de Participación, hay como 7 preguntas, ¿no? de Participación Ciudadana que elige a las autoridades de control, el tema de la reelección indefinida. Y ese es un debate, ¿no? En efecto, el presidente Rafael Correa pudo haber sido candidato, pero él decidió no serlo, pero podría serlo en el futuro. Claro. Y entonces, esta es una consulta a la ciudadanía para ver si él o otras personas pueden postularse nuevamente a la presidencia. Y el presidente Moreno y mucha gente en el Ecuador considera que debe haber ese péndulo, ¿no?, de cambio de autoridades y de dirigentes y de presidentes. Entonces eso se va a consultar. Ahora hablemos un poco de la situación económica en Ecuador. Rafael Correa, durante 10 años de su presidencia, sus mandatos, pues pudo aprovechar el auge del petróleo, ¿no?, los precios internacionales del petróleo. Se termina esta bonanza, cambia radicalmente el panorama económico, tenemos una caída en los precios internacionales, tenemos una ralentización de China, tenemos el terremoto del 16 de abril del 2016 que también echa para atrás el PIB nacional. Y también tenemos la amenaza que la pobreza y la desigualdad puedan regresar a la escena social en Ecuador. A ver, en los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa se duplicó el PIB. Nuestro PIB era 50,000 millones de dólares y al final terminó siendo 100,000 millones de dólares. Wow. Entonces, una inversión inmensa en infraestructura, en desarrollo social, logros muy importantes que son reconocidos por la ciudadanía y obviamente por el presidente Lenín Moreno. Pero como dices, tuvimos un año muy complicado. Claro. La baja del precio del petróleo a una quinta parte de lo que habíamos previsto, el terremoto que afectó casi el 4% del PIB, un dólar muy fuerte, nuestra moneda es el dólar, entonces se afectó nuestras exportaciones. Y por eso el presidente Lenín Moreno el otro día adoptó algunas políticas para fomentar el empleo, para incentivar el sector de la construcción, para apoyar a las pymes, para combatir el contrabando que afecta a cientos de miles de puestos de trabajo, para mejorar la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal. Un paquete completo
que nos va a ayudar a salir de este momento complicado que estamos viviendo en lo económico. Ahora, embajador, usted fue representante de Ecuador en China y bueno, ahora lo es en México, pero en su momento también lo fue de Venezuela. Sí. Le quisiera yo preguntar cuál es su perspectiva de estos resultados electorales, los comicios regionales que tuvieron lugar en Venezuela. Sí, ha sido para mí un alto honor ser embajador del Ecuador en China, Venezuela y ahora en México, 3 países a los que quiero entrañablemente. Venezuela está viviendo un momento muy complicado. Desde que salí se ha polarizado aún más la situación política en ese país. Nosotros hemos convocado desde hace mucho tiempo, y especialmente con el presidente Moreno, a un diálogo nacional. Estamos apoyando las mesas que se están llevando a cabo gracias al impulso del presidente Danilo de República Dominicana. Y hemos seguido de cerca el proceso electoral que se llevó a cabo este día domingo. Los resultados están a la vista y estamos pendientes de la auditoría que están por realizar las autoridades venezolanas. Y estoy seguro en que en su momento el presidente Lenín Moreno y la canciller María Fernanda Espinosa se pronunciarán al respecto. Pues muchísimas gracias al embajador Leonardo Arizaga, representante de Ecuador en México, por esta entrevista, y recordar a la audiencia que nos acompaña que el presidente Lenín Moreno en Ecuador pues toma el poder en Ecuador bajo un nuevo contexto político en Sudamérica con Mauricio Macri en Argentina, pero también con la llegada de Michel Temer en Brasil. Vamos a un corte, cuando regresemos las elecciones legislativas que tendrán lugar en Argentina. 360 grados analiza las elecciones legislativas en Argentina, una cita clave que marcará el futuro político del presidente Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, la principal figura de la oposición. Recordemos que Mauricio Macri ganó la segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales de Argentina en el año 2015 frente a Daniel Scioli del Frente para la Victoria con un diferencial de menos del 3%. Además de haber conseguido resultados poco consolidados en el Congreso, un Congreso dividido que lo han obligado a buscar consensos ante su condición de minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El reparto de bancas en las elecciones legislativas del 2017 resulta fundamental para Mauricio Macri, quien busca conquistar una matemática electoral que le permita avanzar en sus proyectos de ley y perfilar su liderazgo hacia la reelección de los comicios del 2019. Mientras tanto, el desempeño de Cristina Fernández de Kirchner en este rally electoral se antoja clave porque marcará el futuro político del peronismo, el regreso a la presidencia o bien un declive definitivo de esta oposición que luce dividida. Tengo el gusto de conversar con Simón Pachano, él es doctor en Ciencia Política de la Universidad Salamanca, para platicar sobre las claves electorales en Argentina ahora que se están celebrando elecciones legislativas. Bienvenido, Simón, a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Simón, en medio de un Congreso dividido, Argentina celebra elecciones para renovar el Congreso, 1/3 del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Un termómetro que nos permitirá medir fuerzas frente al escenario de las elecciones presidenciales del 2019. Sí, efectivamente así es. Y por otro lado también podríamos decir que hay una disputa interna dentro de los partidos políticos, incluido el propio justicialismo entre la expresidenta Cristina Fernández y una serie de personajes, digamos, que quisieran tenerle a ella fuera de la contienda o fuera de la política para disputar la elección presidencial en la próxima elección presidencial. Es decir, es una elección bastante compleja la que se va a producir este fin de semana. Ahora, ¿estás mirando estas elecciones del 22 de octubre como una especie de plebiscito sobre el desempeño de Mauricio Macri en Argentina?
Sí, por supuesto, en parte es así, es una disputa que se ha planteado en esos términos, tanto por parte del propio gobierno de Mauricio Macri, aunque ha tratado de evitar que fuera así, pero las circunstancias le han llevado a ese punto, y sobre todo por parte de Cristina Fernández, que lo ha planteado claramente como un plebiscito respecto a la gestión de más de un año que lleva ya Mauricio Macri. Esto va a definir si es que en realidad se consolida ese fin de las izquierdas o todavía hay la posibilidad de retomar, digamos, por parte de estos sectores que estuvieron un largo tiempo, más de una década en los gobiernos, si pueden hacerlo comenzando precisamente por Argentina. Ahora, Simón, ¿cuál será el futuro del kirchnerismo si a Cristina le va mal en estas elecciones? Porque lo más seguro es que obtenga un escaño en el Senado. Digo, ella está representando la provincia de Buenos Aires, pero también es muy importante saber en qué lugar queda, porque la misma provincia, en ella se están jugando 3 escaños. Precisamente el tema es en qué lugar va a llegar dentro de su propio partido y además con qué fuerza va a llegar. Y creo que ahí está la clave respecto a la elección presidencial futura. Entonces, se juega también eso, que es un tema fundamental, porque desafortunadamente para el justicialismo no ha habido un recambio de figuras en este momento. Muchos de quienes pudieron haber sido el reemplazo de Cristina Fernández debieron conformar organizaciones diferentes e incluso se han opuesto a ella, ¿no? Como el caso de Massa, en fin, y algunos otros. Entonces, creo que esto plantea un problema muy serio para esa formación política y va a requerir de ajustes muy fuertes más adelante. Ajustes ahora, políticos, ¿no? Claro. Simón, platícanos de esto. ¿Qué implicaciones ves en los resultados de estas elecciones legislativas para el panorama político latinoamericano? Son muy importantes en ese sentido. Consideremos que con el triunfo de Mauricio Macri simbólicamente se estableció prácticamente el fin de la sucesión exitosa de gobiernos digamos, de esta corriente de izquierda. El siguiente hito fue el caso ecuatoriano con el triunfo de Lenín Moreno, pero que sigue, digamos, que siendo el candidato de Alianza País, el partido de Rafael Correa. Sin embargo, está tomando una distancia bastante significativa, como ustedes conversaban, por ejemplo, con el embajador ecuatoriano que daba un panorama de esto, ¿no? Y creo que también el próximo es la definición respecto a qué va a suceder en Bolivia con la imposibilidad de reelección de Evo Morales y que está forzándose, ¿no es cierto?, a una decisión. Por lo tanto, hay una situación internacional bastante compleja en términos de el fin de los gobiernos de izquierda y cuál es el futuro, las posibilidades que tienen las izquierdas, las diversas izquierdas, de retomar, digamos, los puestos que tenían en diversos países. Lo que quedaría hasta este momento sería básicamente los gobiernos de Uruguay y de Chile. Entonces estamos frente a un cambio de ciclo en América Latina. Pues muchísimas gracias a Simón Pachano, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, por esta entrevista. Gracias, doctor. Ojalá y tengamos la oportunidad de conversar nuevamente con usted y muchos saludos desde la Ciudad de México. Encantado, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Saludo con muchísimo gusto en el estudio de 360 grados al embajador Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba y también un estudioso de los asuntos latinoamericanos. Embajador, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rina. Ricardo, Argentina vuelve a las urnas este 22 de octubre para renovar el Congreso, una parte del Congreso. Un paso clave en 2 direcciones, es decir, la posibilidad de que Mauricio Macri pueda consolidarse en el poder de cara a las elecciones presidenciales del 2019, en donde busca, por supuesto, conseguir la reelección, pero también se puede habilitar el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. Platícanos.
Bueno, yo creo que es importante, como toda elección intermedia, porque está reflejando la posibilidad de moverse en una de dos direcciones. Es como una elección encrucijada. Y es la encrucijada de Sudamérica y, por qué no decirlo, incluso puede ser la encrucijada de México, que es, hay como dos grandes rutas que se van a poder seguir en nuestra América Latina. Y se está debatiendo una de esas dos rutas. Y curiosamente, tanto Macri como Cristina están reflejando de manera bastante nítida los dos proyectos que hay en América Latina. Y que ciertamente parecía ser hace 4 o 5 años de que la ruta del camino del proyecto bolivariano, vinculado un poco a Cuba, con un Brasil, con Dilma Rousseff en el gobierno, iba por una ruta, digamos, del progresismo para unos y del populismo de izquierda para otros. Entonces, es importante la elección en Argentina porque está en este contexto de las grandes encrucijadas en nuestro continente. No, y además, Ricardo, también este tema de que son elecciones que son una especie de examen, ¿no? Una especie de plebiscito también de cómo ha venido desempeñándose Mauricio Macri en el poder. Pero también nos da pistas de lo que puede suceder en 2 años con las elecciones presidenciales, sobre todo porque en estas elecciones se va a reafirmar si el macrismo fue un paréntesis en la vida política nacional de Argentina o bien es una fuerza política que crece, que se mantiene y que domina, ¿no? El teatro de la política en Argentina. Bueno, el telón de fondo en toda la política argentina siempre es el peronismo, inevitablemente. Cristina pretende erigirse en la gran lideresa ahora del bloque opositor peronista. Ajá. Pero hay otro bloque de peronistas que entre ellos también divididos, pero digamos en general, que en realidad quieren desbancar a Cristina, claro, quieren deshacerse de ella, desean su derrota, pero no para que sea derrotado el peronismo, sino para que sea derrotado el kirchnerismo. El cristinismo, digamos, ¿no? Y no quieren asumir el costo de todos los pleitos históricos de Cristina y sus pleitos, incluso con la justicia. Sí, a eso iba mi próxima pregunta. Cristina está buscando un escaño también para blindarse de estas causas judiciales que hay en su contra, es decir, necesita del fuero parlamentario para ello. Sí, creo que esa es parte de la consideración, por supuesto. Claro. Pero también lo que es cierto es que está planteada la posibilidad de quienes piensan que el peronismo se tiene que modernizar. El peronismo no puede ser visto como una corriente histórica en contra de expresiones de la globalización. Y Cristina en realidad sí adoptó una postura muy, muy antigua, muy vieja. La otra parte de la disputa, porque volviendo un poco a tu pregunta inicial, en realidad es que frente a todo esto, Macri sí ha presentado un rostro distinto y esa es la encrucijada argentina, que es la incorporación al mercado global, la participación con los mercados financieros internacionales. Claro. Los augurios en general son de que el macrismo se va a fortalecer. Esta es la idea básica. Pero decir macrismo se va a consolidar es básicamente decir que esta visión de Argentina en el mundo, no contra el mundo, sino en el mundo,
es lo que se va consolidando en la idea, en la cabeza de los argentinos. Ahora, Ricardo, en estas elecciones también los reflectores están en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La más poblada, representa, si no me equivoco, 35 curules en el Congreso. Y bueno, ahí tenemos el duelo entre Esteban Bullrich, quien es el candidato oficialista, y la misma Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo estás viendo ahí esta jugada? Bueno, si nos atenemos a las encuestas, el Bullrich y su segundo acompañante a la senaduría serán los ganadores, pero Cristina va a quedar como la senadora en minoría. La gran pregunta es qué tanto el peronismo en general está dispuesta a asumir y permitir que Cristina sea la gran cabeza visible de la oposición, y eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Ahora ya una última pregunta, Ricardo. Tenemos todo el tema, un tema polémico que está generando controversia también en esta campaña, la desaparición de Sebastián Maldonado. Él es un joven activista que estuvo participando en una protesta mapuche. ¿Esto le puede restar matemática electoral al macrismo? Yo no lo he visto, O sea, yo sé que hay mucha indignación en torno a este tema, pero yo creo que hay un fenómeno que es real, y es que una cosa que hizo Macri entrando al gobierno es que descentralizó el manejo de la policía. Ajá. Entonces, en realidad, lo que ha hecho a partir de ese cambio aparentemente administrativo nada más, es echar toda la culpa, en todo caso, a los cuerpos policíacos locales, y entonces no es como si fuera una acción del gobierno central de la República. Y es un poco parecido al debate que nosotros hemos tenido en torno a lo de Ayotzinapa, como que quién lo hizo. Pero yo tengo la impresión de que, aún siendo muy polémico el caso, me parece que no es un factor decisivo en la definición de las elecciones. Y además es un tema que conecta también con desapariciones forzadas, con las violaciones a los derechos humanos, y bueno, todo un factor que genera cierta controversia, pero bueno, que a lo mejor no va a influenciar, ¿no?, en la decisión de los votantes. Que es siempre muy sensible en Argentina, por razones obvias, y es esta flor de piel el tema de desaparecidos. Mucho más que otras sociedades incluso. Entonces esto en la conciencia argentina es un tema muy sensible, y se percibe que hay sensibilidad social en torno al tema, pero yo no he visto indicios de que eso sea un tema que esté pesando en el resultado final. Incluso como Cristina lo retomó muchísimo, se ha convertido un poco en tema de los que siguen a Cristina, y los que no siguen a Cristina, incluso de los peronistas, tampoco están en esa lógica. Pues muchísimas gracias al embajador Ricardo Pasco por esta entrevista. Pues hay que estar pendientes de los resultados definitivos de las elecciones legislativas en Argentina. Un placer, y que espero verte nuevamente por aquí, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Ecuador, Chile y Honduras son los países de América Latina que marcan el ruedo electoral en este año 2017, con la celebración de elecciones presidenciales, al tiempo también de renovar el Congreso de Argentina. Con la llegada de Mauricio Macri al poder, Argentina ha atestiguado un vuelco en materia de política exterior, un mayor acercamiento con Estados Unidos y Europa, la presidencia venidera del G20, su intención de adherirse a la OCDE, así como su rol de observador en la Alianza del Pacífico. Sin embargo, la victoria de Donald Trump, el Brexit y la crisis del europeísmo obligan a Buenos Aires y otras capitales de América Latina a recalcular su relacionamiento con el mundo. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Los esperamos el próximo domingo en el canal Iberoamericano y en TV UNAM. Hasta pronto.